finales del siglo XIX, la filosofía estaba, bueno, en una verdadera encrucijada. La ciencia avanzaba sin parar, explicando el mundo, y parecía que la filosofía se quedaba sin nada que hacer, sin un propósito claro. Pero justo en medio de esa crisis, un pensador, Edmund Husserl, no solo vio cuál era el problema de fondo, sino que propuso una solución que iba a cambiar por completo el pensamiento del siglo XX. Venga, vamos a ver el recorrido de esta historia paso a paso. Primero tenemos que entender bien la crisis que tenía la filosofía contra las cuerdas. Después veremos la solución fácil que muchos tomaron, el psicologismo. Y luego, claro, la crítica genial de Husserl, que lo desmontó todo, el nuevo método que inventó y, al final, el impacto brutal que su fenomenología ha tenido en el mundo. Vale, situémonos un momento. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX. Las ciencias naturales, es que progresan a una velocidad de vértigo. Explican el mundo con una eficacia que nunca se había visto. Y claro, esto le plantea a los filósofos una pregunta bastante incómoda. Esta era la pregunta del millón, la que estaba en el aire. Daba la sensación de que las ciencias se lo estaban comiendo todo lo que se podía conocer. Y la filosofía, que oye, durante siglos había sido la reina de todo el saber, de repente se veía como un rey sin reino. ¿Y qué hicieron muchos? Pues básicamente replegarse. La idea era, si el científico con su microscopio se ocupa de la realidad, pues que el filósofo, con su pluma, se dedica a estudiar al científico. O sea, la filosofía pasó de ser un estudio sobre el mundo a ser un estudio sobre la ciencia. Se convirtió ni más ni menos que en una teoría del conocimiento. Y dentro de esta filosofía que se había quedado un poco encogida, surgió una corriente que parecía la solución perfecta y además sonaba muy científica, que era lo que se llamaba. Se llamó psicologismo y, se puso de moda rapidísimo. Pensadores como Wundt o Seward decían algo que en principio sonaba lógico. Si la filosofía estudia el conocimiento, y el conocimiento es un proceso que ocurre en la mente, pues entonces la filosofía no es más que una parte de la psicología. Las leyes del pensamiento, las reglas de la lógica, dejarían de ser verdades universales para ser simplemente hechos sobre cómo funciona nuestra cabeza. Claro, las consecuencias de esto eran devastadoras. Si la lógica es solo un producto de nuestra psicología, la verdad objetiva se viene abajo. Que 2 más 2 son 4 ya no sería una verdad eterna, sino una costumbre de nuestro cerebro. La filosofía, y de rebote la ciencia, se quedaba sin cimientos. Todo se convertía en algo relativo, en arena. Y es justo aquí, en medio de todo este lío, donde entra Edmund Husserl. Hay que decir que al principio él mismo se sintió atraído por estas ideas, pero no tardó en darse cuenta de que toda la discusión, la de los psicologistas y la de sus contrarios, estaba mal planteada. Estaban discutiendo sobre los síntomas, pero nadie estaba mirando la enfermedad real. La gran revelación de Husserl fue esta. Se dio cuenta de que todos estaban jugando en un tablero equivocado. El psicologismo no era el problema en sí, era solo un síntoma. El verdadero problema era una idea que estaba por debajo, una suposición sobre qué es la realidad que nadie se había parado a cuestionar. A ver, Husserl dijo que todo este debate se basaba en una ontología oculta. Una ontología, para que nos entendamos, es simplemente una teoría sobre qué tipo de cosas existen en el fondo de la realidad. Y la ontología de su época era el naturalismo. ¿Y qué es eso? Pues es la creencia de que la única realidad que hay es la naturaleza, el mundo físico que estudian las ciencias. Si todo es naturaleza, pues el pensamiento también. Para salvar la filosofía no bastaba con criticar el psicologismo, había que ir a la raíz, al naturalismo. Claro, para enfrentarse a una idea tan metida hasta los huesos como el naturalismo, los viejos métodos ya no servían. Husserl se dio cuenta de que la filosofía necesitaba una forma de trabajar totalmente nueva, una que no diera por hecho, desde el principio, que la visión científica del mundo era la única posible. El giro de Husserl fue proponer que no puede haber un único método para todo. Es de sentido común. El modo en que investigamos algo tiene que adaptarse a la naturaleza de esa cosa. No se puede estudiar la conciencia con el mismo método con el que se estudia un átomo, porque su sentido, su forma de ser, es completamente distinta. Y esta frase suya es la clave de todo. Lo que nos dice Husserl es que no podemos coger un método y aplicarlo a lo loco. Primero, necesitamos tener una idea del sentido de eso que queremos estudiar. La forma en que preguntas determina el tipo de respuesta que puedes encontrar. La ontología y el método, el qué son las cosas y el cómo las conocemos, son inseparables. Bueno, ¿y cuál es este nuevo método? Pues Husserl lo basó en un concepto que le dio la vuelta por completo, la intuición. Pero ojo, mucho cuidado, no hablamos de la intuición como un pálpito o una corazonada, nada que ver. Para Husserl, la intuición es una especie de ver con la mente. Pensemos en un triángulo. Podemos ver miles de triángulos diferentes, dibujados, imaginados, de madera, lo que sea. Pero la esencia de triángulo, esa idea de figura de 3 lados, la captamos directamente con la mente, no con los ojos.
Pues eso es la intuición fenomenológica, la disciplina de ir a las cosas mismas, a su esencia, que para él es el único fundamento sólido del conocimiento. Y así, este nuevo método, este nuevo arte de ver, se convirtió en el corazón de una filosofía completamente nueva, la fenomenología. Su objetivo, estudiar el mundo tal y como se nos presenta, sin las gafas del naturalismo puestas. Y que nadie piense que esto fue una simple discusión académica, para nada. Fue el pistoletajo de salida de uno de los movimientos filosóficos más potentes del siglo XX, y su influencia, de hecho, llega hasta hoy. Todo empezó a aprender en 1900, con la publicación de sus Investigaciones lógicas, la obra que, básicamente, demolió el psicologismo. Para 1913, la cosa ya era un movimiento con su propia revista, atrayendo a mentes brillantísimas. Y el impacto llegaría a su culmen con su alumno más famoso, Heidegger, que en 1927, con Ser y Tiempo, cogió las preguntas de su maestro y las llevó a un territorio nuevo y mucho más profundo. El resultado fue una revitalización total. La filosofía, como un árbol con raíces nuevas, volvió a tener un terreno propio, la estructura de nuestra experiencia. Dejó de ser la sirvienta de la ciencia. Husserl, con sus propias palabras, había abierto una dimensión completamente nueva para el pensamiento. Así que si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. La gran revolución de Husserl fue volver a coser dos cosas que se habían separado, la teoría del conocimiento, la epistemología, y la teoría del ser, la ontología. Demostró que no podemos hablar de cómo conocemos si no tenemos claro primero qué tipo de cosa es eso que queremos conocer. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es tan importante hoy como lo era hace un siglo. Husserl nos enseñó que toda forma de investigar el mundo, cualquiera, se basa en una idea previa de cómo es ese mundo. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿cuáles son las ideas ocultas, los presupuestos de nuestros métodos actuales? En la ciencia, en la tecnología, en nuestra forma de pensar del día a día. ¿Qué realidades podrían estar volviéndose invisibles simplemente por la manera en que miramos?